Bueno, continuamos con Gerardo Blay, quien es alcalde del municipio Baruta, pero hoy estamos hablando de temas ligados a la vida institucional del país, a la constitucionalidad de las decisiones, o no, de las decisiones que ha adoptado el Tribunal Supremo de Justicia. Hay otro punto, y voy a leer un comentario de Jesús Eduardo Jaime para que le demos entrada a esta materia. Dice, activar el 350 es un síntoma de debilidad. Subestimar al chavismo en este llamado es fatal, porque nada a la fuerza funciona. Bueno, yo tomo de su comentario algo muy importante. Nada a la fuerza funciona. A la fuerza están forzándonos a ir a un proceso constituyente inconstitucional que le ha subvertido, que le ha usurpado al pueblo venezolano su derecho a decidir si quería o no constituyente. Y en derecho, y esta constitución lo consagra expresamente, los derechos humanos, los derechos políticos y en especial la Corte Suprema de Justicia, para justificar la constituyente del 99, sentenció algo muy importante, que el derecho a referendo es un derecho humano fundamental, el derecho a ser consultado. Y por eso es que cuando la Constitución del 61 no permitía una constituyente, sí se permitió, a través de una sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia, que el referendo era un derecho humano fundamental. Dentro de la Carta de Derechos Humanos están los derechos políticos y específicamente consultarle al pueblo no podía ser negado. Ese estatuto es como, digamos, el piso mínimo sobre el cual usted en derechos progresivos tiene que partir. Menos de eso ya es regresión. Menos de eso es regresión. Según la interpretación jurídica. Absolutamente. Entonces, no haber hecho la consulta a la constituyente, el referendo consultivo inicial, de decirle a los venezolanos, preguntarnos a los venezolanos, a usted que me está viendo en su casa o en su oficina, es fundamental. A usted tenía que ser preguntado si quería o no quería constituyente, porque ese derecho ya usted lo tiene adquirido. Y no hay interpretación posible distinta a lo que dice la Constitución en el 347, ni en el 348, ni todas esas argucias en las cuales están tratando de darle algún tipo de constitucionalidad a una constituyente que no lo es. Eso es imponer en contra de la voluntad del pueblo. ¿Por qué no le preguntaron al pueblo? Pues saben que iban a perderlo. Entonces, ¿quién está imponiendo aquí, para contestarle este mensaje? Están imponiéndonos un proceso constituyente en contra de la mayoría del pueblo venezolano y usurpando el poder no de la Asamblea Nacional, no de la fiscal, no de los diputados, no de los alcaldes o gobernadores, le están usurpando el poder al pueblo. Y eso es lo más grave que ha sucedido en todo este proceso. Y por eso es que están hablando de un desconocimiento. ¿Qué es el 350? Que es lo que mucha gente se pregunta. El 350 lo constitucionalizó Chávez. Y algunos de nosotros, cuando estaba discutiéndose ese artículo, sobre todo los que estamos dedicados al derecho público, decíamos, eso es constitucionalizar el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque constitucionalizabas un derecho que es el derecho a rebelarte a una autoridad que de alguna manera, pero después quedó mejor redactado que como estaba al inicio. ¿Por qué Chávez, además está el 333 también. ¿Por qué Chávez se empeñaba en tener un 350 en la Constitución? Porque en la Constitución del 61 no había ningún artículo del cual poder asirse cuando se alzaron en armas en el 4 de febrero o después el 27 de noviembre. Y pensando siempre... Yo creo que esta Constitución la redactaron un poco como si estuvieran en oposición y como si fuesen eso es verdad, en oposición. Y te voy a decir, yo estoy de acuerdo con que haya sido así en muchos aspectos. En muchos aspectos, para que sea una Constitución garantista. Gracias a Dios. Porque si no... Eso me lo cuestionó una oportunidad, ¿sabes quién? Guillermo García Ponce, cuando yo propuse que se incluyera el derecho a la información entre los derechos que no podían ser limitados en estado de excepción. Me decía, pero bueno, tú estás gobernando como si fuera para la oposición. Es que precisamente quiero una Constitución que cuando yo esté en la oposición tenga garantía. Fíjate, entonces me das la razón sobre lo que me habían contado sobre el 350. Chávez se empeñó en que el 350 estuviera ahí. Ahora, el derecho a rebelarse sobre quienes violan los principios fundamentales del derechos humanos y los principios fundamentales de los valores republicanos y democráticos, de libertad, etcétera, ni siquiera tiene que estar constitucionalizado, que es lo que sosteníamos los que estábamos dedicados al derecho público y que cuando se estaba haciendo la Constitución, porque es un derecho humano inherente a la persona humana, el derecho a rebelarte, aquel que viola todos tus derechos, por ejemplo, aquel que no te consulta si quieres una constituyente o no, que va a cambiar
3 cositas nada más, como dice la Constitución, puede cambiar la forma republicana del Estado porque puede refundar la República. Claro, así es. Puede cambiar el ordenamiento jurídico completo y puede dictar una nueva Constitución. Eso es lo que dice Ahora, fíjate, la Constitución que se puede hacer en una Constituyente. Para mí el problema del 350, ¿sabes Sin cuál es? preguntarle. ¿Sabes cuál es el problema del 350? No es que esté o no esté, sino que lamentablemente tampoco ha sido desarrollado. Es decir, no hay una ley, y creo que hay gente que ha estado trabajando en este tema, no hay una ley que desarrolle ese artículo, por ejemplo, o el 333. Es muy complicado. Es complicado desarrollarlo, pero es lo que te permitiría establecerle límites. Porque es un problema de interpretación. ¿Hasta en qué momento consideras tú que tienes derecho a invocar el 350? ¿Y en qué momento no se puede invocar? Es muy complicado. ¿Para qué situaciones sí, para qué situaciones no? Porque si tú lo reglamentas, ante situaciones de facto, tienes que responder con legislación que vaya a tratar de prever supuestos de hecho que a lo mejor no existen o no los has previsto en la legislación. Me explico, para darle consecuencias jurídicas. Una norma jurídica tiene supuestos de hecho y después consecuencias jurídicas a esos supuestos de hecho. Pero es que estamos viviendo situaciones de facto que no están contempladas en lo que significa el derecho constitucional venezolano y en el resto de las normas jurídicas venezolanas, que es todo este proceso de llamada constituyente que viola el bloque constitucional completo. Estamos amparados solamente por la fuerza que le da estar en el poder, sustentado por las armas, y del otro lado, tú pedirías entonces, bueno, reglamentame el 350. Yo me opondría totalmente a reglamentar el 350, porque nunca vas a poder contemplar todas las situaciones de facto en los supuestos de hecho de la norma para responderle a consecuencias jurídicas a ello. Lo que pasa es que el derecho también va a veces detrás de la realidad. O sea, se legisla sobre hechos que no estaban previstos y que ocurrieron y por lo tanto hay que tomar... El padre Olazo decía que el derecho tiene que ser como un guante. Cuando las sociedades son pequeñas, es como una mano de un niño que tiene un guante pequeño para darle calor. Claro. Pero una vez que la sociedad va creciendo, el niño va creciendo, se convierte en muchacho, ese guante no le sirve. La sociedad va a romper esas normas para poder desarrollarse. Y el guante tiene que ajustarse perfectamente a la mano que es la sociedad. Yo creo en eso, pero el derecho tiene que adaptarse a ir adaptándose a los cambios de la sociedad, pero tampoco puedes permitir que un grupito que maneje el poder subvierta el derecho en contra de la sociedad, que es lo que está pasando en Venezuela. Ahora, ¿cómo se hace viable, antes del 350, cómo se hace viable, por ejemplo, este artículo, el 333? Esta Constitución no perderá vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Ese es un artículo que se llama de protección de la Constitución. El artículo de protección de la Constitución. Y de la garantía de esta Constitución. Y es la garantía misma de la vigencia de la Constitución, en el cual no solamente el que esté en un cargo de autoridad, llámese, por ejemplo, la Fiscal General de la República, que está ejerciendo las acciones. Cualquier ciudadano, está dentro del 333. Tú tienes cargo de autoridad, yo no tengo. Tú eres alcalde, yo no soy. El poder constituido son los que estamos en los cargos, pero los que están a pie, somos el poder constituyente, que es el ciudadano, tiene también la obligación de hacer que se restituya el orden constitucional por los medios que esté a su alcance. Yo voy a poner un ejemplo para el chavismo. ¿Por qué no lo ponemos al regreso? ¿Cómo no? Déjalo pendiente. Tenemos un tuit para Gerardo Blay. Vamos a ver qué le dicen a Gerardo Blay. Voy a ser más claro. Buena cátedra está dando Blay a la una, pero en la vida real, ¿qué se debe hacer? Héctor Infante pregunta para el regreso. Ya venimos.